Hoy quiero pedirles un favor muy especial de padre. Regálense unos minutos, hagan una pequeña pausa en medio de las preocupaciones o las prisas de su día y escuchen este mensaje con el corazón bien abierto. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es un verdadero tesoro espiritual, un tema que muchos conocen solo por encimita, pero que muy pocos llegan a comprender en toda su maravillosa profundidad. A lo largo de mis años de ministerio sacerdotal, he tenido el inmenso privilegio de ser testigo de cómo Dios actúa en medio del dolor humano. He visto a familias enteras recuperar la esperanza cuando sentían que ya todo estaba perdido. He visto hogares, antes llenos de discusiones y angustia, encontrar nuevamente una paz profunda. Y, curiosamente, en muchas de esas historias de restauración estuvo presente un elemento sumamente sencillo, humilde y aparentemente común, pero que está cargado de un poder espiritual que no podemos darnos el lujo de ignorar. Quizás el título de este mensaje te sorprendió. Tal vez te preguntes en este momento, ¿por qué el Padre nos va a hablar de la sal? ¿Qué tiene de especial algo tan cotidiano que todos tenemos en la alacena? Es una duda muy comprensible, hijos míos. Vivimos en un mundo que siempre busca lo espectacular, lo extraordinario o lo ruidoso, y a menudo pasamos por alto las armas espirituales más hermosas y efectivas que nuestra Iglesia nos ha custodiado y regalado durante siglos. Y sí, hermanos, hoy vamos a hablar de la sal. Pero escúchenme bien, no de la sal como un simple ingrediente de tu cocina, y mucho menos vamos a hablar de supersticiones, amuletos ni prácticas extrañas que nada tienen que ver con Dios. Vamos a hablar de la sal bendecida, uno de los sacramentales más antiguos y venerados de nuestra tradición católica, un signo sagrado que la Iglesia ha utilizado a lo largo de incontables generaciones como un escudo y una ayuda espiritual para nosotros, sus fieles. Muchos católicos hoy desconocen que la sal tiene una presencia riquísima en la historia de nuestra salvación. Sus huellas están marcadas desde tiempos muy antiguos en las páginas de la Sagrada Escritura. Fue utilizada en momentos claves del pueblo de Dios, reconocida siempre como un símbolo irrefutable de fidelidad, de purificación, de preservación y de bendición. No es casualidad que nuestro Señor Jesucristo mismo haya utilizado esta imagen para enseñarnos una verdad tan profunda, cuando miró a sus discípulos y les dijo que debían ser la sal de la tierra. Detrás de esas palabras divinas existe una riqueza espiritual inagotable que sigue teniendo todo el valor para nosotros hoy en día. Guiada por el Espíritu Santo y por siglos de sabiduría, nuestra Iglesia ha conservado el uso de la sal bendecida para acompañar y proteger nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de su inmenso valor, hoy tristemente es uno de los sacramentales más olvidados y mal comprendidos en nuestros hogares. Por eso, antes de profundizar en cómo este regalo del cielo puede proteger a tu familia, permítanme abrirles mi corazón y compartirles una experiencia pastoral que viví hace algunos años, un suceso que me ayudó a comprender con absoluta certeza, la inmensa importancia de rescatar estos signos de fe cuando se utilizan con verdadera confianza en Dios y bajo la enseñanza auténtica de nuestra Madre la Iglesia. Recuerdo que fui llamado para visitar a una familia que atravesaba una situación muy difícil en una colonia humilde de mi ciudad. Cuando llegué, encontré rostros marcados por el cansancio y la preocupación. Me explicaron que llevaban varios meses viviendo una situación que les estaba robando la tranquilidad. Las noches se habían convertido en un motivo de angustia. El descanso parecía imposible. Los niños lloraban con frecuencia sin que los padres lograran entender claramente qué ocurría. El ambiente dentro del hogar estaba cargado de tensión y preocupación constante. Además de eso, el padre de familia había perdido 3 trabajos en apenas 6 meses. Cada nueva oportunidad parecía terminar de forma inesperada. La sensación de frustración crecía tras día,
y la familia comenzaba a sentirse cada vez más desanimada y sin respuestas. Lo que ocurrió después de aquella visita fue una experiencia que jamás olvidé y que me llevó a reflexionar profundamente sobre el valor de los sacramentales cuando son acompañados por la oración, la fe sincera y la confianza en la misericordia de Dios. La madre había enfermado de algo que los médicos no lograban diagnosticar con claridad. Los vecinos decían que habían escuchado ruidos extraños en esa casa por las noches. Cuando llegué a esa casa, hermano, sentí algo, no sé cómo describirlo de otra manera, una pesadez, una opresión, algo que no era natural. Hice lo que la iglesia me enseñó a hacer. Bendije el hogar, recé las oraciones correspondientes, usé el agua bendita y al final coloqué sal bendita en los umbrales de las puertas. En los días que siguieron, esa familia me llamó para decirme que algo había cambiado, que la casa se sentía diferente, que los niños dormían, que la madre había empezado a mejorar. Fue la sal, no exclusivamente, fue la gracia de Dios operando a través de los medios que Él mismo ha puesto a nuestra disposición. Y la sal, hermanos, es uno de esos medios, uno que muchos católicos han olvidado, uno que el enemigo preferiría que siguiéramos ignorando. Y antes de que continuemos, hermanos, si este mensaje está hablando a su corazón, les pido con urgencia que se suscriban a este canal y activen la campanita, porque hay hogares en este momento que están sufriendo lo que sufrió esa familia. Hay casas donde hay opresión espiritual y nadie sabe qué hacer. Comparte este video con esa persona que te ha contado que en su hogar hay cosas inexplicables, con ese familiar que sientes que está rodeado de oscuridad, con esa amiga que fue con un curandero y desde entonces su casa no es la misma. Puede ser que Dios te está usando precisamente ahora para llevar luz a un hogar que está en tinieblas. Ahora bien, empecemos desde el principio porque quiero que entiendan bien lo que es la sal bendita antes de hablarles de cómo usarla. La sal bendita no es un amuleto, no es magia. No es una práctica supersticiosa que la Iglesia tolera por costumbre popular. Es un sacramental. Y hay una diferencia fundamental entre un sacramental y un amuleto que deben comprender claramente. Un amuleto es un objeto al que se le atribuye poder en sí mismo, independientemente de Dios, independientemente de la fe. La gente que usa amuletos cree que el objeto tiene poder propio, que protege por lo que es, no por quien lo bendijo. Eso es lo que hacen los curanderos cuando le dan a alguien una piedra, un hueso, una figura, un collar de ciertos colores. Están atribuyendo al objeto un poder que ningún objeto creado puede tener. Un sacramental es completamente diferente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 167, enseña que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia que preparan a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. El poder de los sacramentales no viene del objeto en sí, viene de la oración de la Iglesia, de la fe de quien los usa y de la gracia de Dios que opera a través de ellos. La sal bendita tiene el poder que tiene, porque la Iglesia, la esposa de Cristo, la ha consagrado al Señor mediante la oración litúrgica, y esa consagración le da una eficacia espiritual real. Ahora, ¿de dónde viene el uso de la sal en la fe? Hermanos, la sal aparece en las Sagradas Escrituras desde el principio, y siempre aparece asociada a la purificación, a la alianza y a la incorruptibilidad. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, echa sal en el manantial de agua corrupta de la ciudad de Jericó y la purifica. El agua que era dañina se vuelve sana. Las aguas que no daban vida se convierten en fuente de vida. Y Eliseo dice expresamente que es el Señor quien sana esas aguas. La sal fue el instrumento, Dios fue el poder. En el libro de los Números,
Dios manda que todas las ofrendas sean sazonadas con sal y añade, no dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios en ninguna de tus ofrendas. La sal era el signo de la alianza. Un pacto sellado con sal era un pacto eterno, indisoluble. Por eso en Números capítulo 18 Dios habla del pacto de sal para siempre. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo nos llama sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5. No nos llama azúcar que endulza y complace, nos llama sal que preserva, que purifica, que da sabor a las cosas, que evita que se corrompan. Cristo eligió esa imagen por una razón. La sal, para el mundo antiguo, era uno de los elementos más valiosos que existían. Los soldados romanos recibían parte de su paga en sal. De ahí viene la palabra salario. La sal era vida, era preservación, era pureza. Y en la liturgia antigua de la Iglesia, antes del Concilio Vaticano II, en el rito del bautismo, el sacerdote ponía un grano de sal en la boca del catecúmeno antes de bautizarlo, diciendo, recibe la sal de la sabiduría, que te sea propicia para la vida eterna. La sal era signo de la sabiduría divina que preserva del mal y da sentido a la existencia. Muchas iglesias que celebran la forma extraordinaria del rito romano todavía conservan esta práctica, y es hermosa, hermanos. Es una de esas joyas litúrgicas que la Iglesia ha guardado en su tesoro durante siglos. El ritual romano, que es el libro litúrgico que contiene las oraciones de bendición de la Iglesia, tiene una oración específica para bendecir la sal. Y en esa oración, la Iglesia pide a Dios que ésta sala un signo de salvación para los creyentes, que aleje toda influencia del enemigo, que en cualquier lugar donde sea esparcida se aparte toda presencia e ilusión de estas. No son palabras inventadas por la devoción popular, son palabras aprobadas por la autoridad de la Iglesia, usadas durante siglos en el ministerio de bendición y exorcismo. Ahora bien, hermanos, hablemos de los 3 lugares específicos donde colocar la sal bendita en el hogar, y de por qué estos 3 lugares son los más importantes espiritualmente. El primer lugar es el umbral de la entrada principal, la puerta de acceso al hogar. Este es el lugar más importante de todos, y tiene una razón profundamente bíblica. Hermanos, ¿recuerdan la Pascua del Antiguo Testamento cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? ¿Qué les mandó hacer? Les mandó poner la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de las puertas. ¿Por qué en las puertas? Porque la puerta es el punto de acceso, es el límite entre el exterior y el interior. Es el lugar donde se decide qué entra y qué no entra en el hogar. En el mundo espiritual, esto sigue siendo verdad. La puerta de una casa no es solo una estructura física, es también un umbral espiritual. Y cuando esa puerta no está consagrada a Dios, cuando no hay en ella ningún signo de la alianza con el Señor, puede convertirse en un punto de acceso para influencias que no queremos en nuestro hogar. He visto en mi ministerio cosas que me han enseñado mucho sobre esto. He entrado a casas donde había una imagen de la Virgen en la sala y al mismo que un curandero había recomendado. Hermanos, esos objetos no son neutrales. Cuando alguien los ha consagrado con fines ocultistas, llevan una presencia espiritual negativa y están precisamente en la puerta, que es el umbral de acceso. No hay que ser teólogo para entender el problema. La sal bendita en el umbral de la puerta es el signo contrario. Es decir, este hogar está bajo la alianza de Dios. Es decir, aquí entra lo que Dios permite entrar. Es decir, la sangre del Cordero figurada en esta salvita por la Iglesia marca este umbral para el Señor. ¿Cómo se coloca? Se puede poner una línea de sal a lo largo del umbral en el piso del vano de la puerta, o se puede disolver sal bendita en agua bendita y con esa agua asperjar el marco de la puerta, las paredes del acceso, el piso. Mientras se hace, se reza una oración sencilla. Señor Jesús, consagro esta entrada a tu servicio.
entregar todo lo que viene de ti, y que lo que no viene de ti no tenga paso aquí. Por la intercesión de la Santísima Virgen María y la protección de San Miguel Arcángel. Amén. El segundo lugar es el dormitorio principal, el cuarto donde duermen los padres o la cabeza del hogar. Y hermanos, este lugar tiene una importancia espiritual que no siempre comprendemos. El dormitorio es el lugar de mayor vulnerabilidad de la persona. Es donde dormimos, donde nuestras defensas conscientes bajan, donde el alma se encuentra en un estado de reposo que la hace más susceptible tanto a las gracias de Dios como a las influencias negativas. Muchos de los ataques espirituales que la gente experimenta ocurren durante el sueño o en los momentos de transición entre el sueño y la vigilia. Las pesadillas constantes y perturbadoras que tienen un carácter específicamente angustiante y diferente a los sueños ordinarios. La sensación de presencias en el cuarto durante la noche. El despertar con angustia sin razón aparente. La incapacidad de descansar aunque se duerma muchas horas. El pánico nocturno. Hermanos, no estoy diciendo que todo problema de sueño sea espiritual. Los médicos son necesarios y hay que consultarlos, pero hay una categoría de perturbaciones nocturnas que tiene raíz espiritual y los sacerdotes con experiencia en el ministerio de liberación la reconocemos. El dormitorio también es el espacio de la intimidad conyugal y por tanto el espacio donde el sacramento del matrimonio se vive de la manera más íntima. El matrimonio es una realidad sagrada y su espacio propio merece estar especialmente protegido y consagrado. Cuando en un dormitorio ha habido pecados graves contra la pureza, cuando ha habido infidelidad, en un dormitorio ha habido pecados graves contra la pureza, cuando ha habido infidelidades, cuando ha entrado pornografía, cuando ha habido prácticas que no corresponden a la dignidad del amor conyugal, esos pecados dejan una huella espiritual en ese espacio que necesita ser purificada. La sal bendita en el dormitorio se puede colocar en las 4 esquinas del cuarto. Esto es una práctica que tiene siglos de antigüedad. En la tradición popular católica y que tiene un fundamento simbólico claro. Las 4 esquinas representan los 4 puntos cardinales, la totalidad del espacio. Colocar sal en las 4 esquinas, es decir, este espacio en su totalidad está consagrado a Dios. También se puede colocar debajo de la cama, especialmente si ha habido perturbaciones nocturnas en ese dormitorio. Mientras se coloca la sal en el dormitorio, la oración que sugiero es esta. Señor, santifica este espacio de descanso. Que tu presencia sea el centinela de esta habitación durante la noche. Que los ángeles de tu guarda vigilen el sueño de quienes aquí descansan. Aparta de este lugar toda presencia que no sea tuya, y que el amor que se vive entre estas paredes refleje siempre el amor entre Cristo y su Iglesia. Amén. Y les digo, hermanos, que junto a la sal en el dormitorio coloquen también un crucifijo en la pared principal del cuarto, una imagen de la Virgen María y, si es posible, agua bendita en un recipiente pequeño junto a la cama. Estas cosas juntas crean lo que yo llamo un ambiente espiritual protegido, no por magia, sino porque son signos de la alianza de Dios. Y donde esos signos están presentes con fe, la gracia de Dios opera. El tercer lugar es el corazón del hogar, que en la mayoría de las casas es la cocina o el comedor, el lugar donde la familia se reúne para comer. Y aquí, hermanos, quiero que reflexionen conmigo sobre algo que quizás no habían considerado. La mesa familiar es un altar doméstico. No lo digo en sentido metafórico. Solamente en la tradición de la Iglesia, el hogar es llamado la iglesia doméstica y la mesa donde la familia comparte el alimento. Es el lugar donde esa iglesia pequeña se une, donde los vínculos se forman, donde la vida se comparte. No es casualidad que el Señor Jesús eligiera una mesa para instituirte el sacramento más grande de la Eucaristía. No es casualidad que en el Antiguo Testamento
la mesa de los panes de la proposición fuera uno de los elementos más sagrados del tabernáculo. La cocina y el comedor son también, en la práctica, los espacios donde más se mezclan las influencias externas. Es ahí donde llegan los vecinos, los amigos, las personas que traen consigo sus propias historias espirituales. Es ahí donde a veces, sin que la familia lo note, alguien puede dejar algo, un objeto, una sustancia, algo que en el mundo del ocultismo se llama trabajo, y que puede ser colocado en el alimento o en los espacios de la cocina con intención de dañar. Sé que esto suena dramático, hermanos, y no quiero que caigan en la paranoia, que es el otro extremo del error, pero sí quiero que estén espiritualmente alertas, porque el apóstol San Pedro nos advierte en su primera carta, capítulo 5, estad sobrios y velad. Vuestro adversario, él como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él no avisa, no manda un mensaje antes de atacar. Por eso la Iglesia nos da instrumentos de protección para que estemos preparados. La sal bendita en la cocina se puede colocar en un pequeño recipiente, un salero dedicado específicamente a este uso, que se mantiene en la cocina no para cocinar, sino como signo de protección. También se puede echar una línea de sal en el umbral de la cocina y si hay un comedor separado en el umbral de esa puerta también. La oración para este lugar es: Señor Jesús, que multiplicaste los panes y los peces para saciar el hambre de tu pueblo,